Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos de Cuarentena. Les saluda Laura Urbina. Espero que hayan tenido una buena semana, que se encuentren bien y desde aquí les envío un gran abrazo. Seguimos resistiendo pues frente a la pandemia. Amigos, les comento que hoy nos acompaña Ricardo Ayón, escritor, poeta, crítico literario, editor. Vamos a conversar con él acerca de su carrera, de sus obras, y vamos también a conversar acerca de este reconocimiento que ha obtenido hace unos días por el Congreso. Ha sido reconocido como un ciudadano honorable, así que nos llena de mucho orgullo este reconocimiento dado por el Parlamento. Así que vamos a darle la bienvenida a Ricardo Ayón. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación y aquí presto a conversar contigo acerca de los temas siempre que nos atañen, que es la cultura, bueno, específicamente en este caso de Chimbote, así que a tu servicio. Claro, gracias por el tiempo, gracias por esta entrevista. Bueno, empecemos por lo último que ha acontecido en tu vida. El Congreso te ha reconocido pues como un ciudadano honorable. Esto en el marco pues del aniversario de Lima que ha sido el 18 de enero. Cuéntanos cómo has recibido este reconocimiento. Mira, yo sinceramente lo recibí con sorpresa. En un momento que estaba almorzando, me llamó la asesora de un congresista, me dijo que había sido recomendado, desconozco por quién. Bueno, ellos hacen un trabajo, me imagino, de investigación, no sé, pero me dijeron que iba a ser reconocido como ciudadano honorable de Lima en el marco de los 486 años de la fundación de esta ciudad y que me invitaban para el lunes 18 de enero a las 10 de la mañana al Congreso de la República, donde iba a haber una especie de evento breve, donde íbamos a ser reconocidos 30 personas de diversas manifestaciones culturales, ¿no? Ha habido músicos, cantantes, actores, escritores, gente de teatro, eh, historiadores, inclusive de la gastronomía. Y entonces, efectivamente, fue un evento efectivamente breve, pero yo creo que muy significativo. Y lo otro es que estoy muy agradecido y casi abrumado con las felicitaciones, las muestras de cariño de mis amigos, principalmente Chimbote, ¿no? Porque yo vengo de ahí y a mí me da mucho, mucho gusto siempre que en Chimbote se siga un poco el trayecto que hacemos los escritores, no solamente yo, ¿no? Sino la mayoría de escritores, que de algún modo siempre vamos produciendo lo que se pueda, y a veces por ahí sale pues un reconocimiento, así que yo agradecido siempre con todo ello. Claro, ¿no? Llena de alegría porque cada vez que reconocen a un chimbotano nos llena de orgullo, ¿no? Y desde aquí pues te aplaudimos y te reconocemos también por tu carrera literaria. Vamos a compartir también, vamos a decir, amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales, que Ricardo Ayón pues ha escrito varias publicaciones, entre ellas pues la última, Chimbote, Chimbote, Identidad y Culturas Porteñas, también el libro Húmedo Tacto del Fuego, Monólogos para Leonardo, Historias y prosas personales, entre otras. Además, en 1997 fue premiado en los Juegos Florales Nacionales de Poesía de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Y acerca de ello queremos conversar. ¿Cómo así te iniciaste en este mundo literario? Mira, yo siempre he dicho que el inicio del escritor tiene mucho que ver con el lector que hay en él. Seguramente cuando preguntes, hagas esta pregunta a otros escritores, te van a decir quizás casi lo mismo, ¿no? El escritor por lo general es una suerte de lector precoz, se empieza a leer muy tempranamente, casi cuando uno aprende las primeras letras, y, quizás por casualidad o quizás porque hay una buena biblioteca en casa, pero uno ya yo creo que desarrolla esta intuición por los libros, quizás ya viene de cuna, de nacimiento, no sé, nunca me he puesto a pensar en ello específicamente, pero lo que sí es verdad es que conforme empiezan a llegar los libros a uno se interesa más, empieza a leer, se vuelve un lector empedernido, ya no deja nunca ello, y hay un momento en que yo siento que, me imagino,
que prende la llama de la creatividad, de la imaginación en uno, y uno también quiere desarrollar lo propio, ¿no? La mucha lectura hace que en el creador, aquel que ya tiene esta suerte de chip o de bichito creativo, la mucha lectura hace que la imaginación se desarrolle todavía más, y uno creo que por inercia cae por su propio peso el hecho de querer crear, de querer empezar a escribir. Yo empecé a escribir por hobby, si se podría decir de alguna manera, pues en el colegio, en la secundaria, textos que eran básicamente poemas, que los escondía porque tenía mucha vergüenza, y, y de todas maneras yo creo que la lectura fue haciendo que me capacite, se podría decir de alguna manera, en la escritura, ¿no? De ese modo ya con los años creo que pensé seriamente en un primer libro cuando tenía aproximadamente 25 años, estaba saliendo de la universidad y ya empecé a escribir poemas pensando específicamente ya en publicar mi primer libro, ¿no? Que aparece un año después, en el año 1996, 97, ya me estoy olvidando, 96 aparece mi primer libro en Chimbotes. Estaba trabajando en el diario La Industria en esa época y publiqué el primer libro, y me acuerdo que lo presenté en el auditorio de la Municipalidad Provincial del Santa, así que yo creo que empecé con buen pie y ahí, desde ahí no he parado, ¿no? He continuado ¿Cuál fue tu con la primer literatura. libro de poesía? Se llamó Almacén de Invierno. Almacén de Invierno apareció, si no me equivoco, específicamente en septiembre de 1996. Lo autoedité, creé para este libro un sello, pero bueno, en esa época me apoyaron mucho dos personas de las cuales lamento mucho el fallecimiento de uno de ellos recientemente, que es nada menos que nuestro amigo Wilmer Reyes. Wilmer Reyes, recuerdo que diagramó y diseñó mi libro con mucho cariño, nos hicimos muy amigos y hace poco cuando me enteré de su partida lo lamenté mucho, me puse muy triste y esa fue mi primera aventura editorial con él y con Eli Guamán, que creo que sigue en el mundo gráfico, no sé, no lo veo hace tiempo, hicimos este primer libro mío. Y pues lamentablemente esta pandemia se ha llevado a muchos amigos. Sí, es lamentable, lamentable. Sí, es Vamos verdad. a conversar de eso también, cómo has llevado en unos momentos más. Sigamos hablando entonces. Tu primer libro de poesía fue más o menos en 1996 y después, ¿cómo has ido creando? ¿Cuántos libros ya has elaborado, has publicado? Mira, no me vas a creer ahorita que he perdido la cuenta. Lo que pasa es que yo he publicado libros en diversos rubros y he hecho no solamente libros netamente personales, o sea, he publicado libros en poesía, en cuento, en novela infantil, crónicas, testimonios, bueno, libros ligados al periodismo, ¿no es cierto? Eh, Relatos, esos serían mis libros personales, o sea, textos propios, pero además he hecho antologías. ¿Qué son las antologías? Son libros planteados, propuestos por mí, desarrollados por mí, pero en los que reúno textos de otros autores que guarden una unidad, que estén relacionados con un mismo tema y que los he propuesto principalmente para lecturas masivas como por ejemplo Plan Lector y que se basan en temas muy atractivos para lectores de todo nivel. Entonces también he hecho muchas antologías, habré hecho unas 10 antologías, y si contamos a ello los libros personales míos, que deben ser aproximadamente 10 también, entonces yo creo que estoy alrededor de la veintena de libros. Pero bueno, yo simplemente cuento los míos, ¿no? Los personales que deben ser unos entre 10 y 11 títulos más o menos. Claro. Y bueno, sabemos que tú siempre viajas por el país llevando tus libros para que los niños sobre todo conozcan tu obra, tu literatura y también promover la lectura, ¿no? Bueno, entiendo que en el 2020 pues ha sido un año complicado, no se ha podido viajar, me imagino que no has viajado, ¿no? Desde marzo. ¿Cómo te has sentido al no seguir promoviendo la lectura de manera presencial?
Mira, ha sido terrible, ha sido terrible. Yo en principio, te voy a decir la verdad, asumí la pandemia y la cuarentena, quizás es un poco egoísta lo que voy a decir, pero con un poco de alegría, porque dije, bueno, voy a tener tiempo para estar en casa, para poder escribir, voy a estar tranquilo, ya tengo pretexto para no salir, me voy a sentar a escribir, y efectivamente es lo que hice. Empecé a terminar, a redondear algunos textos que tenía inconclusos, escribí cosas nuevas, escribí cuentos brevísimos sobre pandemia, justamente, hasta me han publicado creo que uno o dos cuentos por ahí, me han invitado a leer por internet algunos de estos cuentos, algunos de estos textos, pero luego, pasado este entusiasmo, me di cuenta, en primer lugar, que en lo económico estaba cayendo terriblemente, porque como dices tú, ya no tenía la oportunidad de viajar, de salir a ofrecer mis libros a las diferentes ferias de libros de todo el país, y eso es uno de mis principales ingresos económicos, así que por ahí decaí mucho. Eh, eh, Te digo la verdad, inicialmente no había sido consciente de esto, y también lo que decayó fue el trabajo editorial, porque tú sabes que yo soy editor, hago libros para otros autores, y también por la crisis económica, producto de la pandemia, decayó mucho la producción. Pocos escritores me visitaban o me llamaban para que les haga sus libros. Y entonces, yo por lo general suelo hacer, a ver, te digo, entre 20 y 24 títulos al año, y esta vez no he pasado de la docena de libros, o sea que ha caído casi la mitad la producción editorial, en mi editorial, no sé cómo será con el resto. Y, y bueno, y como bien tú lo presagias también, ha ocurrido casi lo mismo, no solamente con editores, sino también con escritores. Muchos escritores tienen relación directa en cuestión de ventas con los colegios, por ejemplo, en el plan lector venden masivamente y muchos de ellos se han visto perjudicados. Por eso que cuando el Ministerio de Cultura hizo esta convocatoria para estímulos económicos, muchos de nosotros postulamos, bueno, algunos tuvimos suerte, otros no hemos tenido suerte. Bueno, ya el Ministerio tiene sus propios criterios de ver a quienes apoya y a quienes no, pero esa ha sido la manera como hemos llevado el 2020. Ahora el 2021 sigue siendo una gran interrogante. Al principio se decía que iba a haber clases presenciales, a veces ahora se dice que ya no. La segunda ola está fuerte, así que no sé cómo nos irá en esta ocasión. Yo estoy pensando hacer en lo personal cursos virtuales de redacción o algo que se le parezca, porque otra manera de sostenerme económicamente no estoy encontrando. Así que esa es ahorita mi situación. Claro, hay que ver las formas de cómo llevar dinero a casa, ¿no? Sí, Desde casa poder crear, idear, hasta a veces uno no sabe ya qué hacer, ¿no? Porque esta pandemia nos ha golpeado fuerte, y sobre todo también en el arte, los escritores, los músicos, en todas las ramas, ¿no? Entonces, hay que seguir adelante, Ricardo. Y exacto. cuéntame, hablemos acerca de tu último libro digital, Chimbote, Chimbote, Identidad y Cultura Porteñas, ¿no? Que registra diversas actividades artísticas y literarias durante 23 años en Chimbote. Sí, mira, esta es una idea que yo siempre tuve porque hay muy poca información sobre la actividad cultural general de Chimbote. Eh, yo vivo en Lima y más de una vez he tenido esta sensación, y seguramente tú también, cuando sales de la ciudad, inclusive dentro de la misma ciudad, de considerar pues que Chimbote sigue siendo una ciudad sin identidad, sigue siendo una ciudad de paso, un campamento donde la gente solamente llegaba a hacer dinero, producto de la pesca, y se iba y no dejaba nada para la ciudad. Se dice que Chimbote es un gran pueblo joven y por ello se piensa que es un lugar inculto, etcétera, ¿no? Pero todos sabemos que ese Chimbote ya no es así. Tenemos varias universidades, tenemos gente muy bien preparada, gente que triunfa fuera de la ciudad y del país inclusive. Tenemos muy buenos cultores de arte, de literatura, de ciencias, de periodismo. Tenemos gente que ha hecho periodismo en Chimbote que triunfa en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, no sé, Chimbote no es lo que la gente piensa. Entonces yo siempre sentí esa necesidad de dar a conocer lo que producimos, al menos en cultura, ¿no? Que es el tema en el que yo me he desarrollado. En 1994, el diario de Chimbote me dio la oportunidad de tener una columna, y a partir de ese entonces, yo tenía 24 años, empecé a colaborar con esta columnita semanalmente,
esos son mis primeros textos que aparecen en este libro, que se llama Chimbote, 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 Identidad y Cultura Porteña. Se llama así por esta cita de José María Arguedas, ¿no? En El Zorro de Arriba, el Zorro de Chimbote, la ciudad que menos entiendo y más me entusiasma, ¿no? Esa es una cita que le he sacado de ahí, del libro. Y bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que plasmo ahí? Como has dicho bien tú, son 23 años, desde 1994 hasta el 2017, de trabajo relacionado con el periodismo desde todas las vértices, de todos los ángulos, ¿no? Desde entrevistas, crónicas, reportajes, artículos de opinión, no sé, la mayoría de los géneros que sostienen al periodismo, a la redacción periodística. Y yo estoy muy agradecido con mucha gente que me enseñó. He aprendido mucho la industria de Chimbote, Chimbote en línea, la revista Sucesos, el diario El Ferrol. En todos estos lugares donde han aparecido estos textos han sido pequeñas escuelitas, me han enseñado lo que es trabajar con inmediatez, lo que es tener que sacar un texto rápido, a veces trabajar contra el tiempo, saber consolidar, saber reducir a veces los pensamientos para que salgan el número de caracteres y palabras que se necesitan, en fin. Todo ello he aprendido, yo estoy muy agradecido con todos los periodistas que me han enseñado a hacer esto en Chimbote, y todo siempre dentro de un marco orientado hacia la cultura, ¿no? Como tú bien lo has dicho, ahí hay textos relacionados con pintores, músicos, fotógrafos, eh, escritores, poetas, bueno, de todo, ¿no? Tú vas a encontrar. Y también hay textos relacionados con nuestra identidad, o sea, con el Chimbote que estamos haciendo día a día desde su gastronomía, desde su paisaje, desde sus fenómenos naturales, desde sus costumbres, tradiciones, etcétera. Entonces, he tratado de ser lo medianamente completo y bueno, también exigente con los textos que he seleccionado, porque no está todo lo que he escrito ahí, no está todo, o sea, una buena selección que ojalá que satisfaga la necesidad de las personas que desean saber y conocer cuál es el trabajo que se ha hecho durante todos estos 23 años plasmados en el libro en cultura, ¿no? Entonces ahí está todo. Ujú. Y desde 1994 hace unos años, hace pocos años, ¿cuánto ha cambiado Chimbote, y hablando ya en tema cultural? Mira, yo creo que Chimbote en tema cultural ha tenido altibajos, ha tenido momentos muy hermosos, muy interesantes, muy potentes, se podría decir. Yo hablo por momentos de una especie de, por ejemplo, en literatura, hablo de una especie de mini boom, de boom que hubo en los años 90, hacia mediados del 90. Eh, yo no sé si tú has escuchado hablar del grupo Isla Blanca. El grupo Isla Blanca del grupo literario Isla Blanca militó, activó muy bien durante los años 70 y 80, pero en los 90 un poco que se apagó mucho tipo de actividad cultural en el Perú, no solamente en Chimbote. Yo creo que producto del oscurantismo que a veces produce una dictadura, ¿no? Hay mucho temor, la gente no desarrolla bien su arte porque tú sabes que el arte siempre es un tanto rebelde y a veces la gente no se expresa como debe ser. Pero ya hacia el año 96, 97 la gente empezó a dejar de sentir este temor y cuando yo estaba precisamente en el diario de la Industria empecé a ver que los escritores empezaron a publicar nuevamente con muchas ganas a partir de ese momento. Hubo varias ediciones por año de varios libros, y no solamente eso, también fusionaban los escritores su trabajo con los pintores, con los artistas, con los músicos, con los editores. Entonces, empezamos a ser una buena y gran familia, una bonita familia, ¿no? Pero no solamente pequeña, sino que acumulábamos. Empezó a haber exposiciones de pintura en diferentes lugares, no solamente en una sola sala de arte, hasta 3 salas de arte hubo en Chimbote en ese momento. Entonces yo creo que entre el año 96 para adelante hasta mediados del 2000, yo creo que se puede hablar de un buen momento, hasta que hubo una feria regional, no, una feria del libro ancashino en el año 2005. Luego de ello yo vi que se fue apagando un poco el asunto nuevamente. No sé por qué. Bueno, yo ya estaba fuera de Chimbote, pero se fue apagando un poco el asunto. Y luego ha habido resurgimientos. Y ahora, últimamente, en los últimos años, se mantiene la actividad cultural, pero yo hubiese querido de que sea mayor. Si a mediados de los años 90 esto surgió como un boom,
Lo lógico era que esto se desarrolle más y Chimbote se convierta ya en un referente cultural del país. Pero es como que se hubiese detenido, como que ha empezado a haber un poco de desinterés de parte de nuestros políticos, no ha habido el mismo apoyo, no ha habido el mismo estímulo para los escritores, para los artistas en general, incluyendo escritores y pintores y músicos, y fatalmente ya ahora con la pandemia, mucho peor, ¿no? A veces también se toma como pretexto la pandemia para no desarrollar algo del trabajo cultural, pero a pesar de todo ello, los escritores y los artistas seguimos ahí, seguimos en pie de lucha, como se dice, y ojalá que esto mejore, ojalá que este año sea diferente y que no tomemos como pretexto la pandemia para no trabajar. Hay que hacerlo, hay que seguir haciendo. Tú estás viendo de que hay, así como yo, hay otros escritores que están publicando cosas, Augusto Rubio, Viceli Zarzosa, Eli Urbina, varios han publicado libros el año pasado, así que yo creo que esto no debe seguir manteniéndose, sino más bien mejorar. Esperemos que sea así. Ajá. ¿Qué le falta a Chimbote para lograr que sea un referente cultural en el país? Mira, sinceramente, quizás, entre comillas, la culpa un poco de todo ello sea eh, que Chimbote todavía es un lugar joven. Es una ciudad joven, con pocos años, tenemos pocos años de fundado. Esto puede jugar en contra de nosotros, ¿no? No tenemos un poco más de 100 años nada más, y si nos ponemos en comparación con otras ciudades como Trujillo, Arequipa, Cusco, el mismo Huaraz, estamos en desventaja. No hemos podido desarrollar todavía una tradición cultural real. Nuestra historia es muy joven, realmente la ciudad, como ciudad recién empezó pues a formarse desde los años 60, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos años tenemos? Tenemos apenas 60 años de vida, y es difícil que ya tengamos una tradición cultural en tan poco tiempo. Y a pesar de ello tenemos ya una buena base, ¿no? Tenemos escritores que han ganado concursos internacionales, lo mismo artistas plásticos, tenemos grupos de todo tipo en Chimbote, de música, de pintura, de escritores, etcétera, que se conocen a nivel nacional e internacional. Si hablamos, por ejemplo, internacionalmente, nadie se puede olvidar de los pasteles verdes, por ejemplo, que se originaron en Chimbote. No solamente por dar un pequeño ejemplo, en Estados Unidos tenemos, por ejemplo, un pintor en Nueva York magnífico, conocido mundialmente como es Jaime Vázquez Quirós, y así, ¿no? Entonces, Chimbote ya tiene sus representantes, tiene de alguna manera sus embajadores, sus apoderados de cultura. Lo que falta ahora es fatalmente, y permíteme que vuelva al tema, que nuestras autoridades lo tomen en serio, realmente se interesen por Chimbote como un foco cultural, turístico también, no solamente dentro de las manifestaciones culturales, sino también de su turismo. Yo no sé si tú conoces algunas de las guías de turismo que, que circulan por el país, pero muchos de ellos dicen, no sé si alguna vez te ha dado tiempo, Laura, de ver eso, te recomiendan no quedarte a pernoctar en Chimbote, ¿no? Te dicen que Chimbote es un lugar peligroso, te dicen que si estás en Tortuga, pases de frente a Huanchaco, pero no te vayas a quedar en Chimbote. ¿En serio? De verdad, en serio, tú lees las guías de turismo, el, el, hay ¿cómo se llama esto? Un libro de Gastón Acurio sobre el ceviche, ¿ya? Y si tú lees ese libro, Gastón Acurio recomienda no comer en Chimbote ceviche. ¿Por qué? Porque tenemos un mar contaminado, tenemos un mar descuidado, y uno no tiene la garantía de que el pescado con el que te dan ese ceviche no vaya a ser un pescado contaminado. Así de sencillo. Entonces te das cuenta. Ahora, ¿de quién es la tarea de esto? De limpiarnos, de mejorar nuestra imagen, sencillamente de nuestras autoridades en turismo, la municipalidad, eh, no sé, los directores regionales de educación, de cultura, etcétera. Ellos son los que tienen que trabajar. Lo están haciendo, creo que a veces ni los conocemos, ni sabemos ni sus nombres. Entonces, a partir de ahí se tiene que preocupar. Somos muy localistas, muchos nos preocupamos en llegar a partir de exposiciones, de presentaciones de libros, ese tipo de cosas. Ahí nomás nos movemos en el centro de Chimbote, y nos aplaudimos entre nosotros, pero ¿cuánto nos estamos preocupando por sacar una buena imagen de nuestra ciudad? Es de esa forma como vamos
yo creo que a conseguir un logro cultural ya a nivel macro, a nivel nacional y por qué no internacional. O sea, el Chimbote tiene que hacerse conocido por algo, así como el Cusco es conocido por Machu Picchu. ¿Por qué tendría que ser conocido Chimbote? Eso nos falta, ¿no? Yo creo que en algún momento tenemos que sentarnos todos a pensar en ello y a conseguirlo y a lograrlo. Claro, seguir fomentando nuestra identidad, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo son los chimbotanos o de qué nos sentimos orgullosos, ¿no? Es una buena interrogante que seguro no vamos a seguir más adelante, ¿no? Preguntarnos, ¿qué somos los chimbotanos? Y bueno, Exactamente, Ricardo, eso es una buena pregunta. Uh-huh. sí. Bueno, ya estamos por culminar la entrevista, te agradecemos, pero queremos saber cómo obtenemos el libro digital Chimbote Chimbote, Identidad y Cultura Porteña. Mira, efectivamente todavía es un libro digital, el libro está a la venta, está muy barato, ¿eh? Disculpa que haga el cherry, Sí, cuesta solo 8 soles, son más de 200 y pico páginas, tiene fotografías, tiene imágenes. El libro se puede obtener en el portal. Toda persona que tenga internet en casa entra en Google, entra, digita librosperuanos.com. Entras a librosperuanos.com, que es una librería virtual, digital, también vende libros impresos por delivery, pero estos libros digitales, entra a un icono ahí en Libros Peruanos que dice ebooks, rayita books. Entras ahí y ahí vas a encontrar una lista de libros digitales con sus portadas, ahí vas a encontrar Chimbote, 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 mi libro. Vas a encontrar también otros libros de autores peruanos. Míos hay hasta 6 títulos en ese portal. Y le das simplemente añadir al carrito o comprar, como aparezca en tu computadora, y ahí vas a seguir los pasos de cómo adquirir. El pago se hace por transferencia bancaria, son 8 soles nada más que van a salir de tu cuenta de ahorros, y el libro te va a llegar o bien a tu tablet, a tu celular, a tu computadora, como tú prefieras, ahí también está indicado ello, y lo puedes leer, ¿no? Lo puedes leer tranquilamente en tu celular o en el soporte que tú tengas en casa, y se pueden pasar las páginas fácilmente. Vas a hacer un recorrido de nuestra identidad y de nuestra cultura en estas más de 200 páginas. ajá. ¿Se piensa, Puedes entrar a librosperuanos.com. claro, y piensas publicarlo ya de manera física? Mira, te digo la verdad, Laurita, yo quisiera que sea este año la publicación de este libro. Por el volumen que tiene, es bastante costoso. Eh, Mientras más volumen tiene un libro, cuesta más. Y yo ahorita en este momento estoy un poco desconcertado con lo que va a pasar. Tú sabes, bueno, hay que hablar seriamente. Tú sabes que los escritores, por lo general, vivimos de las ventas, y lo que más se vende en realidad son libros para colegios, ¿no? Para el plan lector. Y yo estoy un poco concentrado más en ello, en conseguir de que, a pesar de que las clases este año vayan a ser virtuales, igual los colegios pidan nuestros libros. Así que estoy más abocado a intentar sacar libros juveniles, infantiles. Ya hay un libro que está en camino que se llama, ese sí va a ser impreso, que se llama Una cometa azul. Una cometa azul. Ese libro seguramente sale en pocas semanas. Y el libro Chimbote, 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 yo quisiera sacar, te digo la verdad, no 1 millar de ejemplares, quizás saque un poco menos, porque valgan verdades. De todas maneras, es un texto que no creo que se venda masivamente, salvo que se haga una gran promoción o que alguna institución se interese en venderla pues masivamente. Ojalá que fuera así. De repente también consigo eso, pero en principio estoy empezando a hacer un tiraje corto, no muy grande, y vamos a ver qué tal me va. Pero sí, yo quiero que este año salga el libro. De todas maneras, esperamos que así sea. Bueno, Ricardo, muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en Diálogos de Cuarentena y compartir un poco acerca de tu obra, de tu vida y de lo que has pasado, ¿no? En esta cuarentena. Ya hemos salido de la cuarentena, pero seguimos, ¿no? Con esta segunda ola de COVID. Desde aquí te felicitamos y deseamos todos los éxitos del mundo. Muchas gracias, Laurita. Gracias por esta conversación. A veces es necesario acercarnos, aproximarnos al público, siempre para hablar temas de cultura, porque es necesario. Está bien, tenemos muchos problemas personales, de salud, económicos, pero nunca debemos dejar de lado la educación y la cultura, que es lo que sostiene, lo que hace grande a los países. Mientras más invirtamos en educación, mejor país vamos a ser. De eso a mí no me cabe la menor duda.
Gracias, Laura, por la conversación y ojalá que nos podamos seguir comunicando, ¿no? Por este medio. Así es. Bien, amigos, muy amables. Gracias por escucharnos, seguirnos en las redes sociales. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y a seguir resistiendo y a cuidarnos siempre porque, bueno, ya estamos en una segunda ola muy fuerte y desde aquí pues un gran abrazo para todas las personas que siguen luchando por sus vidas en los hospitales y en sus... Muy buenos días, permiso.